Amigos, amigas, señor catedrático, por este medio tengo el gusto de presentar los análisis que hicimos en nuestro grupo de estudio sobre la nota Los mayas y el catolicismo de John Early. Nuestro grupo está conformado por José Antonio Fabián y su servidor Luis Bolaños. Para comenzar el análisis de la nota partimos del problema de investigación, que es el propósito de esta investigación, de lo descrito en el texto, y encontramos que gira como tema medular una anomalía descrita en los rituales mayas. Resulta que estos tienen sus dioses precolombinos, sus chamanes, que son los que ejecutan rituales con los mismos propósitos que los sacerdotes católicos. Llama la atención que los chamanes mayas invocan también a los santos católicos. Dentro de las festividades que se dan a los santos patronos de las comunidades mayas en diferentes localidades, se ve una insistencia en que participe celebrando la misa un sacerdote católico no maya. Ellos le presentan devoción a los santos católicos, y siendo el caso que tendrían la misma infraestructura jerárquica para celebrar sus rituales mayas con gente propia de su cultura, exigen que sea un sacerdote no maya y que haga rituales cristianos, lo cual viene a representar una anomalía porque la relación entre mayas y españoles no ha sido cordial. Entonces, pudiendo los los chamanes, celebrar rituales católicos, insisten en que sea un sacerdote no maya. Esa es una anomalía. Y cabalmente es lo que se busca analizar y tratar de entender el porqué de esa anomalía. Para simplificar el análisis, se parte de el planteamiento de algunas preguntas críticas que buscan orientar el pensamiento, la discusión, las líneas de análisis para tratar de plantear algunos caminos de exploración, situaciones que llaman la atención y que es importante poner atención. Para ello hemos planteado algunas preguntas críticas. Una de ellas es, ¿este fenómeno del que estamos hablando se refiere a una hibridación religiosa o es un sincretismo resultado de los procesos de conquista? Creemos que es un proceso de hibridación, como se vio en la primera parte del presente curso, porque no es una fusión propiamente, sino que se han mantenido elementos propios de cada cosmovisión, de cada matriz ritual, y se da una convivencia interesante entre ambos rituales. Luego partimos también de otra pregunta, es cómo se entrelazan esos rituales católicos como la misa, el bautismo, la devoción a los santos, con todo el entramado maya, ritual utilizado para las celebraciones mayas. ¿Cómo se da esa conjunción de elementos para que al final se dé esa convivencia? Esa es otra pregunta crítica que creemos que buscar la respuesta puede aportar importantes luces acerca del entendimiento de este fenómeno. Una pregunta crítica también es tratar de entender cuál fue el proceso de incorporación de los rituales católicos a la matriz ritual maya, donde se nota una fuerte dependencia a que la misa sea celebrada por un sacerdote no maya. ¿Cuál es el interés de mantener a la religión católica dentro de su cosmovisión y dentro de sus celebraciones, a pesar de haber tenido conflictos con su liderazgo?
La nota planteaba problemas con la diócesis de Sololá, problemas entre San Pedro La Laguna, San Juan La Laguna, el sacerdote viviendo ahí, y sin embargo hay una marcada insistencia en que llegue un sacerdote católico, no vaya a celebrar la misa. Entonces, ¿cómo se ha enraizado tanto el ritual católico dentro de los rituales mayas como para que suceda esa situación? Es algo que consideramos interesante y que vale la pena comprender. Dentro de la conceptualización de hibridación surge la inquietud de qué paralelismos se dieron entre los rituales mayas y los rituales católicos que facilitaron tal hibridación. Llama la atención el uso de la sangre como alimento para los dioses dentro de los sacrificios mayas y su paralelismo con el cristianismo, el sacrificio cristiano, donde también se habla de sangre. ¿Existe algún tipo de similitud que permitió un mejor acoplamiento? Esas son cosas que hay que averiguar también. Luego, dentro de los rituales mayas, es importante entender cómo ellos comprenden los ritos, sacramentos y celebraciones de la Iglesia Católica. ¿Por qué incorporaron a los santos dentro de sus rituales y los ven como intercesores suyos ante Dios? ¿Por qué se dio ese fenómeno? Le rinden culto a los santos católicos, los consideran muy amigos de Dios y que por esa afinidad pueden interceder por ellos. Y al final, pues no hay que olvidar que son elementos de la cultura española que marcó la conquista, la violencia, la explotación, los abusos, y sin embargo pues se insiste en que estos elementos pervivan dentro de los rituales mayas. Cabe también preguntarnos cuáles son las principales marcas rituales de los mayas, cómo está configurado su conjunto de prácticas rituales de los mayas y cómo se ha mantenido el catolicismo ahí. Llama la atención, discutíamos con José Antonio Fabián, que ¿no será esto una interpretación colonial del cristianismo, aún que no ha sido actualizada y que simplemente se ha mantenido en como resultado de una incorporación a un entramado ritual maya bastante estructurado, con toda su estructura jerárquica que desarrolla los rituales? Entonces puede darse una situación de todo esto. Entonces al final vemos que hay muchas líneas de investigación. Es un fenómeno muy interesante que explica la convivencia, la conjunción de dos religiones cuyas culturas chocaron. La conquista dominada por los españoles vía el vasallaje, la violencia, la fuerza militar, y resulta que los mayas, estas culturas, han adoptado muchos elementos de los opresores, de los invasores dentro de sus rituales.